Muy buenos días a todos. Creo que estamos listos para poder comenzar nuestra charla del día de hoy. Así es que, en primer lugar, no me queda más que darle las gracias a la institución Lex Justitia por esta oportunidad de expresar algunas ideas que tienen relación con el proceso penal. Igualmente al Colegio de Abogados de Huánuco por el auspicio a este importante evento. Vamos a efectuar el día de hoy, al margen de las palabras que vamos a decir, un conversatorio sobre un tema tan importante para todos los abogados, que tiene que ver con la impugnación de los procesos, especialmente lo que llamamos recurso de apelación. Y evidentemente este es un campo que generalmente tiene que ver con la litigación. Las normas de impugnación están en el Código Procesal Penal, pero el desarrollo de las mismas en muchas ocasiones ha encontrado trabas y dificultades por la forma en que tiene su dinámica denominada juicio de apelación. Cierto es que el derecho recursal está presente, es una norma constitucional, el poder impugnar, pero el propio trámite de los recursos, tal y como está contemplado en el código, evidentemente requiere algunos conocimientos más allá de la propia estructura de litigación que nosotros podemos entender cuando vamos a abordar lo que llamamos juicio de apelación o vista en segunda instancia de una causa. Por eso es que el día de hoy vamos a abordar este tema y para ello nos vamos a servir de algunas diapositivas. Bien, el día de hoy vamos a tratar el recurso de apelación en el Código Procesal Penal. Como ya les decía anteriormente, esto tiene fuerte implicancia en el proceso y además requiere, como le dije, algún tipo de experticia en litigación. ¿Qué cosa es en realidad la apelación? ¿Qué debemos entender por apelación? La apelación esencialmente es un medio impugnatorio. Es el primer rubro que vamos a desarrollar. ¿Y por qué es un medio impugnatorio? Porque precisamente permite a la parte desfavorecida con una decisión el poder cuestionarla. En segundo lugar, el recurso de apelación es un medio correctivo, porque puede lograr, de ser el caso, inclusive sanear el proceso, dado que la apelación intrínsecamente contiene la nulidad. Dicho en palabras sencillas, si yo apelo, también puedo pedir la nulidad, es decir, advertir alguna anormalidad en el proceso. Y en tercer lugar, el recurso de apelación es un medio de defensa. Si decimos que toda persona tiene el derecho a garantías procesales y señalamos que el derecho a la defensa es un derecho de la persona, y esta no puede fallar o faltar en ningún instante del proceso, podemos decir que el derecho a los recursos es un derecho de toda persona que se encuentra sometida a un proceso judicial. Por lo tanto, el recurso de apelación tiene una importancia capital dentro del proceso. Permite que quien está sometido a un proceso pueda cuestionar una decisión. Y los recursos de apelación, hablando en plural, esencialmente se dividen, ya centrándonos en el Código Procesal Penal, en la apelación de autos y en la apelación de sentencias. Esos son los recursos que nosotros tenemos puntualizados en el Código Procesal Penal. Ahora bien,
La apelación, además de estar inserta dentro de las normas procesales, tiene una raigambre constitucional. Evidentemente, una de las garantías, como ya les vengo diciendo, de la Administración de Justicia es el reconocer la pluralidad de la instancia o doble instancia, como específicamente a veces lo señalan los códigos. Pero allí está como un elemento garante del sistema de Administración de Justicia. Y también porque nuestro país, adscrito a los tratados internacionales, ha señalado claramente que toda persona tiene derecho al recurso. Y esto está en la Convención Americana de Derechos Humanos y por lo tanto a nivel de jurisprudencia comparada, tratados internacionales, normas internas, qué duda cabe que el derecho a la impugnación no admite ningún tipo de vacíos. Es decir, que toda persona, para resumir, tiene derecho a impugnar si está sometida a un proceso. Y como les digo, los códigos procesales han venido traduciendo dentro, especialmente de sus títulos preliminares, el derecho a impugnar. Y dentro del desarrollo de las propias normas procesales, la precisión de cómo deben realizarse los trámites de estos recursos. Es decir, el procedimiento para darle vida a los recursos. Centrándonos ya en lo que a nosotros nos concierne, el proceso penal, porque precisamente estas palabras van dirigidas esencialmente al proceso penal, tenemos, como les dije, dos tipos de recursos. En el caso de la apelación de autos y la apelación de sentencias. Pero estas impugnaciones tienen una formalidad, es decir, tienen un procedimiento. Y acá en pantalla estamos viendo los requisitos principales. El primero de los cuales es que toda impugnación debe ser interpuesta por quien tiene interés directo o es el agraviado con la resolución, es decir, el perjudicado con la resolución, lo que conocemos como legitimatio. Si no se tiene legitimación, evidentemente no se tiene el derecho al recurso. Luego tenemos la observancia del plazo de ley. Hay diferentes plazos, 3 días, 5 días, hasta 10 días en el caso de la casación. Y evidentemente los plazos son perentorios. Tenemos ahora alguna particularidad a raíz de la notificación electrónica que a los plazos ya señalados en la ley se les ha concedido un adicional. Esto ha sido desarrollado ya por la jurisprudencia, inclusive el Tribunal Constitucional también lo ha precisado así. Entonces, la observancia del plazo de ley es una formalidad esencial de los recursos. Otra formalidad es el de precisar las partes o puntos de la resolución que se cuestiona. Y es que cuando nosotros formulamos apelación concretamente, estamos cuestionando la decisión judicial y no la actividad de las partes. Vuelvo a repetir, cuando apelamos, cuestionamos la decisión judicial y no la actividad de las partes. Quizás este es uno de los principales defectos que hemos podido ver en los recursos. Se cuestiona la actividad de alguna de las partes cuando lo que se tiene que cuestionar en realidad es los fundamentos de la decisión. Y por eso, a renglón seguido, tenemos que cuando cuestionamos debemos decir
y señalar con claridad los fundamentos de hecho y de derecho que apoyan nuestra pretensión. Es decir, debemos observar un orden y una precisión de lo que estamos cuestionando. Otro detalle importante de la formalidad es que hay una segmentación de la imputación entre la acción penal y la acción civil. O mejor dicho, lo relacionado al objeto penal y al objeto civil. Así, el Ministerio Público y el imputado pueden cuestionar el tema penal y el actor civil el tema que evidentemente tiene que ver con sus intereses, que es lo relacionado a las cuestiones civiles o resarcitorias. Y el actor civil, como repito, recurre solamente el objeto civil. ¿Qué pasa con el agraviado que no se ha constituido un actor civil? ¿Tiene derecho a impugnar? La respuesta es sí. El agraviado puede cuestionar la sentencia absolutoria, esencialmente. Ahora bien, presentada la impugnación, esta es sometida a un órgano de revisión. Y este órgano de revisión tiene ciertas facultades que es necesario entender y precisar. La primera situación o principio que rige el trámite de los recursos y su resolución es el principio del tantum appellatum quantum devolutum. Es decir, acorde con el principio de congruencia, se debe resolver lo pedido. Por eso es muy importante hacer las precisiones de los agravios. Y segundo, precisar qué es lo que queremos. Entre paréntesis, pretensión impugnatoria. Luego, el revisor resuelve lo que es objeto de impugnación, salvo que en uso de sus facultades pueda declarar la nulidad de lo actuado. Esa facultad correctiva que estábamos hablando al inicio de la intervención tiene que ver con la nulidad. Es decir, el revisor puede advertir algún tipo de vicio insalvable, ojo, insalvable, y si esto es así, declarará la nulidad. Porque de lo contrario, puede convalidar algún error o algún argumento incompleto. Y esto en base a los principios de economía y celeridad procesal. Es decir, cuando lo cuestionado tiene un vicio, pero que no es insalvable, que puede ser integrado en la decisión que revisa lo impugnado. Otro detalle como facultad y principio que rige para el órgano de revisión es la prohibición de la reforma en peor. No se puede absolver una impugnación reformando en peor, es decir, en detrimento de quien ha formulado la impugnación. En esos casos, evidentemente, procederá la nulidad. Y finalmente, la prohibición de la condena del absuelto, que es un tema bastante discutible, sobre el cual nosotros sentamos posición ya hace muchos años, y que finalmente el Tribunal Constitucional se ha decantado también por la prohibición de la condena de quien haya sido absuelto en primera instancia. Y ello esencialmente en aplicación del principio del doble conforme que debe regir para toda decisión judicial. No sé si alguien hasta aquí tiene alguna duda o alguna pregunta. ¿Qué debería pasar si no se consigna el agravio en el recurso de apelación? ¿Cuál es el efecto? Una pregunta interesante y que tiene que ver con la práctica común.
¿Qué pasa cuando no se consigna el agravio? No olvidar que el recurso tiene dos filtros, que a veces lo consideramos excesivo. Cuando se presenta la apelación en sede de primera instancia, el juez califica las formalidades del recurso, es decir, la observancia de lo que esencialmente señala la norma procesal. ¿Y qué dice la norma procesal? Señala claramente cuáles son las formalidades. Artículo 405, esto que estábamos desarrollando. Si no se cumple esa formalidad, el juez puede declarar inadmisible el recurso, porque evidentemente no se ha cumplido con esta formalidad. Pero además de eso, hay otro filtro. En el caso de la apelación de sentencias, por ejemplo, basta leer el artículo pertinente 421, que señala claramente que la sala puede decidir rechazar el recurso. Y esto pasa cuando no se cumplen con las formalidades. Puede señalar que el recurso no tiene expresión de agravios y evidentemente rechazar la apelación. ¿Qué quedaría al impugnante? El recurso de queja. Pero es obvio que en estos casos, bueno, corrijo, en el caso del rechazo en sala del recurso de apelación, solamente queda un remedio, que en realidad es el recurso de reposición. Siempre hay que tener claro el panorama en el sistema recursal. Pero ya contestando a la pregunta, podemos decir que si no se cumple con una formalidad, que es la expresión de agravios, se corre el riesgo certero de que el recurso pueda ser rechazado. Bien, ¿alguna otra pregunta? Gracias, doctor. No, continuamos. Dentro de este orden de ideas tenemos, pues, en primer lugar, la apelación de autos. Hay un plazo que la ley señala, ahí lo precisamos en la diapositiva. El recurso tiene carácter devolutivo, es decir, puede ser concedido en un solo efecto. Claro, alguien me dirá, en el caso del sobreseimiento, teniendo la calidad de una sentencia, es evidente que debe ser concedido con efecto suspensivo. Es decir, no se forma cuaderno y estamos ante la elevación de todo el expediente judicial de etapa intermedia para su resolución por la sala. Repetimos, la sala puede declarar inadmisible el recurso. Ya hemos dicho una de las maneras por las cuales se puede caer en inadmisibilidad. Se cita a audiencia para resolver la apelación y esta audiencia es inaplazable. Cuando no concurre el impugnante, puede darse lectura a los fundamentos del recurso y resolverse el mismo. Puede presentarse prueba documental en la apelación de autos, cosa que rara vez sucede. A veces será por desconocimiento de repente de las partes, pero sí es posible presentar prueba documental. Quizás el ejemplo más común de la presentación de prueba documental es la apelación del auto de prisión preventiva. Y eso por razones evidentes. A veces el impugnante no ha podido, al oponerse, por ejemplo, a un pedido de prisión, presentar alguna documental de importancia para, por ejemplo, desalentar al juez respecto al peligro de fuga o de obstaculización. Pero en igual sentido, el Ministerio Público también podría presentar alguna documental que pueda reforzar su pedido de prisión, por ejemplo, no de otros ámbitos. No olvidar que esta prueba documental va a ser objeto de control por el órgano revisor. Hay un plazo para la absolución del grado
Y la sala, según señala la norma, cosa que se ha vuelto también costumbre, puede formular algunas preguntas aclaratorias, que a veces ya exceden de repente y causa a veces algún tipo de cuestionamiento, incomodidad de las partes, pero es una facultad de la sala de revisión o del órgano de revisión formular alguna pregunta. Y esto en el afán de lograr algún tipo de aclaración o precisión para lo que ellos van a decidir. Luego tenemos la denominada apelación de sentencias. Tenemos un plazo procesal nuevamente. Como les decía, y al contestar una pregunta, la sala puede declarar inadmisible el recurso. La sala puede percatarse de varias circunstancias, que no hay fundamentación de agravios, que la parte que lo interpuso no tenía legitimación, de repente no existe firma de letrado, situaciones que pueden advertirse y originarían el rechazo del recurso. En la apelación de sentencias pueden ofrecerse pruebas y aquí hay que detenernos por un instante. He visto algunos recursos, dadas mis actividades habituales, ¿no?, de fiscal de apelación, que las partes plantean como pretensión principal y única, vuelvo a repetir, la nulidad de la sentencia. Y adjuntan una serie de pruebas documentales, testimoniales, cuando la norma dice otra cosa. Si ofrecemos prueba es porque cuestionamos el juicio de culpabilidad. Esa es la condición esencial para ofrecer pruebas. Porque cuando pedimos nulidad, lo que cuestionamos es el razonamiento judicial. Es decir, la deficiencia en la motivación, si es que es así, o el razonamiento errado. No se pueden ofrecer pruebas respecto a temas de pleno derecho. Y esto evidentemente ocasiona muchas veces que las pruebas ofrecidas sean rechazadas. Últimamente lo que observamos, sí, muchos defensores, es solicitar como pretensión principal, por ejemplo, en el caso de una sentencia condenatoria, la absolución y como pretensión accesoria, la nulidad. Esto no está mal, pero evidentemente son dos rubros totalmente distintos y cada uno deben ser sustentados. Sobre todo porque la nulidad puede advertirse, se puede señalar la nulidad. Es más, la nulidad está contenida dentro de la apelación. Pero hay que tener mucho cuidado en el ofrecimiento de pruebas. En igual sentido, en el caso del Ministerio Público debe ser preciso en su pretensión. Si tenemos en cuenta que no se puede condenar al absuelto, es evidente que si yo cuestiono una sentencia absolutoria, tengo que pedir su nulidad identificando los problemas de razonamiento en la decisión judicial. Si yo soy tercero civil, evidentemente tengo una condena civil y debo ser preciso en las razones por las cuales no me alcanzaría esta condena civil, esencialmente en los temas resolutorios. Igual en el caso del actor civil, que es el agraviado que se ha constituido como parte procesal. Es decir, en el caso de ofrecimiento de pruebas, tiene que haber ciertas precisiones. Luego tenemos la obligatoria asistencia de la parte impugnante. Es evidente que si estamos hablando de una apelación de sentencia, quien cuestiona la decisión debe estar presente. Especialmente en el caso de la defensa técnica, por eso es que cuando la defensa de elección del impugnante no está presente, se toman todas las medidas necesarias para que el
impugnante esté asistido. Y esto es inclusive con la designación de un defensor de oficio para que pueda sostener la impugnación. Sería incongruente que se resuelva una impugnación sin el defensor, solamente con el tema del escrito o de apelación. Es obvio que el derecho a la defensa no se va a ver garantizado, como en el caso de la apelación de autos, con una lectura de los escritos. En la apelación de sentencias es evidente que una defensa que sustente el recurso y pueda hacer las precisiones del caso es lo idóneo para garantizar el derecho a la defensa. En la audiencia se aplican en lo posible las reglas del juicio oral, tema muy importante. Nosotros siempre hemos precisado que la apelación es un juicio. Inclusive su secuela es muy similar al denominado juicio oral. Tiene alegato de apertura, tiene declaraciones, la que se solicita al imputado, tiene un debate que puede partir, por ejemplo, de la lectura de documentos ya oralizados anteriormente, tiene alegatos de clausura y tiene también la autodefensa del propio sentenciado. En el caso de la audiencia de apelación donde se cuestiona una sentencia absolutoria, tiene la misma secuencia. Quizás se centre en temas de derecho, estando lo que les acabo de decir, de que no es posible la condena al absuelto, pero la secuela es casi similar. Por lo tanto, estas reglas son muy importantes. La regla del juicio oral, los poderes de dirección del juez, la intervención de las partes, por ejemplo, en el caso del discurso inicial, que es el alegato de apertura, donde precisamente vamos a escuchar la proposición de las partes, es decir, lo que esperan de la apelación. Y en el caso de la alegación de clausura, la condensación, precisión y sustentación de lo que ellos pretenden del proceso. Pero esencialmente, en el caso de la parte impugnante, de lo que está pidiendo. ¿Qué cosa quiere al término de este juicio de apelación? ¿Qué cosa quiere de la sala de decisión? Si esto no va a ocurrir, como vamos a desarrollar más adelante, es evidente que la impugnación no tendría mayor sentido y ni siquiera la presencia de las partes. Luego tenemos también que en la apelación de sentencias hay un orden que ya vamos detallando, pero siempre el imputado tendrá la última palabra. Puede escucharse también al agraviado, pero siempre el imputado hablará al final. Y en cuanto al aspecto decisorio, la sala puede anular el juicio o la sentencia, confirmar o revocar la resolución recurrida. Salvo, como ya decíamos, en el caso de la revocatoria de la condena del absuelto. Un tema, vuelvo a repetir por enésima vez, altamente cuestionable. Dicho esto, vamos a abordar ya el juicio de apelación. Es decir, la propia actividad procesal. ¿Es o no un nuevo juicio oral? Nosotros decimos que sí. Algunos dicen que es una vista de la causa. Claro, en la vista de las causas que se realizan entre las salas, lo que hay es la concesión del uso de la palabra para alegaciones durante un término y no hay debate. Esa es la gran diferencia entre juicio de apelación y la famosa vista de la causa. No olvidar que inclusive para el caso de la condena del absuelto, la Corte Suprema había señalado que para que se produzca esto tenía que escucharse al acusado, es decir, ser interrogado, someterse al interrogatorio, lo que evidentemente importaba la actuación de una prueba.
Y si se actúan otras, por ejemplo, como la lectura de documentales o prueba nueva que se ha ofrecido para el juicio de apelación, ya no tenemos mayor duda de que la apelación es un juicio. ¿Cuáles son las partes en este juicio de apelación, esencialmente? Tenemos por un lado al fiscal, al imputado a su defensa, al actor civil, al tercero civil, y la intervención del agraviado, evidentemente, al no ser parte procesal, solo puede asistir, teniendo en cuenta que los juicios son públicos, salvo aquellos donde la ley señale la reserva. Puede intervenir, inclusive ser escuchado. Y no olvidar que cuando contempla al agraviado, el Código Procesal Penal señala que el agraviado tiene derecho a ser escuchado en todas las fases del proceso. ¿Qué preceptos debemos tener en cuenta cuando vamos a iniciar un juicio de apelación? Primero, que el juicio de apelación no es una estación donde deben repetirse la actuación de pruebas. Este es un detalle muy importante que debemos considerar. La apelación es una revisión. Y si se actúan algunas pruebas, es porque son estrictamente necesarias. Especialmente aquellas pruebas que se hayan admitido por el Tribunal de Apelación. Y como señalábamos, para su admisión, evidentemente hay todo un raciocinio, hay una estación procesal. No olvidar que cuando se concede el recurso y es elevado el expediente a la sala, se corre traslado del escrito de apelación. Por lo tanto, las pruebas que se actúan, evidentemente, tienen estricta necesidad. No se pueden repetir los medios probatorios ya actuados en el juicio oral. Deben discutirse únicamente lo que es objeto de apelación. Exactamente. Si lo que hemos cuestionado por escrito tiene puntos fundamentales que sirven para nuestra defensa, es lógico que la discusión en sede de apelación tiene que centrarse sobre ese tema. Por ejemplo, si mi argumento de defensa respecto a la comisión de delito es que el imputado no estuvo en el lugar y la sentencia ha dado por probado de que el imputado acusado estuvo en el lugar de delito, no hay ninguna duda que si yo cuestiono ese tema, ese va a ser el eje central de la discusión. Si voy a discutir otros aspectos, por ejemplo, como la magnitud de las lesiones, este será, en caso de sentencia condenatoria, el eje central de mi recurso y de mi cuestionamiento a la sentencia. En igual sentido, en el caso de una sentencia absolutoria, lo que he cuestionado en el recurso será el eje central de mi discusión en sede de apelación. Este es un detalle muy importante porque hemos observado en muchos casos que cuando se formula el recurso de apelación, el impugnante se aleja del objeto central de discusión. Comienza a cuestionar la actividad del fiscal o viceversa, cuestiona la conducta obstruccionista de la defensa, pero no se centra en el objeto de su impugnación, en los puntos centrales de su impugnación. Es decir, lo que quieren y deben escuchar los jueces de revisión. No olvidar que el tiempo en sede de impugnación es valioso. Por lo tanto, cuando cuestionemos, impugnemos, debemos centrar la discusión y el objeto de nuestras alegaciones precisamente en lo que estamos cuestionando, no en otras cosas.
Y por esto es que el alegato de clausura en sede de apelación cobra enorme importancia. Si no tenemos claro esta circunstancia de lo que vamos a discutir en sede de apelación, es evidente que nuestras argumentaciones van a ser muy difusas. Tiene la palabra en primer lugar el impugnante. Efectivamente, acorde con la denominada contradicción. No puede haber réplica en sede de apelación si en primer lugar no escuchamos al impugnante. Y por eso, y este es un tema de litigación, quien impugna debe tener mucha precisión, ser claro respecto a lo que cuestiona, ser preciso en los conceptos de derecho. Si voy a invocar doctrina o jurisprudencia, esto también debe estar claro y señalar cuál es el punto considerando o criterio de la doctrina o jurisprudencia que quiere resaltar. Si algo no conocemos, si no estamos seguros de algo, es mejor no mencionarlo. Un sano consejo. Porque como vuelvo a repetir, tiene la palabra en primer lugar el impugnante. Y si tenemos un error conceptual de derecho, esto va a ser fácilmente aprovechado por quien tiene la réplica y evidentemente nuestra impugnación se va a desmerecer. Bien, hasta aquí alguna pregunta, alguna interrogante. A ver, moderador. ¿En qué momento se presenta los medios de prueba? ¿Al momento de que se interpone el recurso de apelación por escrito o cuando se otorgan los 5 días a las partes? Ya, esa respuesta esencialmente lo tiene el código. Evidentemente, cuando yo presento mi recurso de apelación, ahí debo señalar qué pruebas ofrezco. No olvidar que cuando apelamos sentencias, el artículo 421 señala, inciso 2, que la sala, cuando declara la admisibilidad del recurso, dice, puede las partes ofrecer medios probatorios. Puede. Es decir, aquí hay una oportunidad opcional. Pero lo esencial es que cuando yo formulo mi recurso de apelación y si tengo elementos probatorios respecto al juicio de culpabilidad, ojo, deba yo ofrecer mis pruebas. Pero claro, la norma procesal me da esa pequeña salida en el 421.2 de que si la sala ya admite el recurso, pueda yo ofrecer medios probatorios. Es decir, tendríamos dos oportunidades. Una al interponer el recurso y otra cuando la sala declare admisible nuestra apelación. Esa sería la respuesta. Gracias, doctor. Continuamos. Bien. Estábamos hablando de la dinámica del tema de la apelación y ahora vamos a tratar de ubicarnos en los denominados alegatos de apertura. Muchas veces, desde las épocas de la universidad, hemos escuchado la palabra alegato. No solo con el Código Procesal Penal, sino también quienes hemos podido seguir estudios de derecho con las normas del Código de Procedimientos Penales. Y es que el alegato es una palabra tan común en derecho que inclusive ha invadido otros aspectos de la vida cotidiana. ¿Y qué cosa es alegar? ¿No? Alegar es solamente esgrimir razones. Eso es alegar. Decir lo que mejor conviene a nuestra parte. Claro, en derecho, un alegato, como estamos observando el cuadro,
tiene varios elementos. El elemento fáctico, que tiene que ver con la narración persuasiva de los hechos, es decir, cómo yo pinto el cuadro para el que lo va a ver, o cómo cuento los hechos. Tiene el elemento jurídico, es decir, los fundamentos legales en los cuales yo me amparo para mis buenas razones. Y también nuestro alegato puede contener la enunciación de las pruebas que pretendemos utilizar en el debate. Todo esto condensado en derecho va a ser nuestro alegato. Especialmente en lo que conocemos como alegato de apertura. Pero el alegato tiene como un elemento fundamental en lo que llamamos el discurso, ¿no? Y el discurso tiene que ver con lo que nosotros vamos a plantear cuando hacemos nuestro alegato de apertura. ¿Qué cosa vamos a esperar del juicio? Por ejemplo, si yo soy defensor y mi patrocinado ha obtenido una sentencia absolutoria, ¿cuál será nuestro discurso? Yo, entre comillas, hablando en términos deportivos, vengo ganador. Y por lo tanto, lo que yo debo pedir es que la sentencia absolutoria se confirme, porque la discusión del juicio de culpabilidad que me traiga la otra parte no va a poder ser refutada en sede de apelación. Y en el peor de los casos, siempre se va a mantener la presunción de inocencia. Por lo tanto, yo voy a defender la decisión judicial que razonó por la inexistencia de culpabilidad de mi patrocinado. Concretamente, ¿qué cosa planteo? Que se confirme la resolución venida en grado por sus propios fundamentos. Ese es mi planteamiento en sede de apelación. Ese es mi discurso en sede de apelación, discurso que yo voy a tener que sostener al final. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando planteemos los alegatos de apertura. Si esto es lo que yo he sostenido, voy a tener que argumentar esto al final. Es decir, desarrollar mi pedido teniendo en cuenta los argumentos que van a suceder en la etapa intermedia del juicio de apelación. Es decir, en el denominado debate probatorio. Y en el debate probatorio, ¿qué es lo que va a pasar? La posibilidad de que el imputado pueda prestar declaración. La posibilidad de que, si se admitieron pruebas, estas puedan actuarse. La posibilidad de que, solicitada la lectura de algún medio ya actuado en juicio y que la sala lo haya admitido de manera excepcional, pueda este ser cuestionado o utilizado para reforzar el planteamiento de quien ha impugnado, por ejemplo. Y todo esto va a desembocar en la denominada argumentación que se va a presentar al final. ¿Qué pasa con los alegatos de apertura generalmente que se efectúan en sede de apelación? En muchas ocasiones hemos podido observar de que no se plantean de manera precisa. Para comenzar, generalmente, y se ha vuelto costumbre en nuestros tribunales, en la concesión de un determinado periodo de tiempo. Y eso lo saben los abogados, fiscales o espectadores que asisten a las audiencias de apelación. Generalmente el tribunal dice 2 minutos para efectuar sus alegatos de apertura para las partes. Entonces, el
apelante o asistente como parte a esa audiencia sabe que tiene, por ejemplo, esos 2 minutos. Corre tiempo desde la primera palabra. Por lo tanto, se requiere precisión al hacer nuestro alegato de apertura. ¿Qué cosa pedimos y qué esperamos del juicio de apelación? Y como vemos en el gráfico, nunca hay una segunda oportunidad para una primera posición. Es decir, si nuestros alegatos de apertura son precisos, el tribunal que está tomando nota sabrá cuál es nuestra posición en el juicio de apelación. Por otra parte, se cree de que en el juicio de apelación el juez tendría un primer contacto con los hechos y los antecedentes que fundamentan. Esto no es así en sede de apelación. No hay que olvidar, conforme a las reglas del juicio de apelación, que el tribunal revisor tiene la posibilidad de calificar la apelación, es decir, un segundo filtro. La primera lo hace el juez de primera instancia, que le da pase o no al recurso. Y en la segunda ocasión es el Tribunal Superior quien decide si se tramita o no la apelación. Por lo tanto, si se cuestiona, por ejemplo, el juicio de culpabilidad, qué duda cabe que el Tribunal Superior, aunque sea tangencialmente, va a conocer los hechos. No estamos ante, como en el caso del juez de juicio de primera instancia, de su primera impresión de los hechos. Aquí no, aquí el tribunal de una u otra manera ha logrado conocer algo del proceso porque ha calificado la apelación. Volvemos a repetir lo que ya venimos diciendo. La alegación de apertura en juicio de apelación debe ser precisa y contundente, llevando el mensaje de lo que se espera de nuestra parte. Esto siempre debemos tener claro. Alegatos de apertura precisos y llevar nuestro mensaje. ¿Qué esperamos del juicio de apelación? Esto que vemos en cuadro es la dinámica del juicio de apelación. Presentación efectiva de proposiciones, tanto del que impugna como el que no impugna, los medios de demostración y los alegatos eficaces. Estos 3 conceptos en sede de apelación debo tenerlos claros. Si yo estoy impugnando, debo saber qué pido concretamente. Y si pido la absolución por determinadas razones, a cada razón debo acompañarle su medio de demostración. Y esto tiene relación, pues, con los alegatos eficaces. Si tengo claro los 2 primeros supuestos, presentación efectiva de proposiciones y medios de demostración, los alegatos evidentemente van a ser eficaces. Pero si no tengo claro, por ejemplo, mis proposiciones, ejemplo concreto, pido la absolución de mi patrocinado porque, seguimos con mi ejemplo, no estuvo en el lugar de los hechos. Sería incongruente que yo plantee la duda. Porque si estoy diciendo, repito, que no estuvo en el lugar de los hechos, yo tengo que tener claro, y por lo menos, ahí vamos al medio de demostración, decir por qué no estuvo en el lugar de los hechos. ¿Cómo lo demuestro? En el juicio se actuó una boleta de pasaje de viaje. En el juicio se actuó una declaración testimonial que no ha sido valorada debidamente. Es decir, a mi proposición A no estuvo en el lugar de los hechos, tengo en B mis medios de demostración. Y eso, como lo tengo claro, me va a servir para argumentar eficazmente. Voy a decir que en virtud a la aportación de pruebas de parte, se ha acreditado de nuestra parte que mi patrocinado no estuvo en el lugar de los hechos. Por lo tanto, la imputación, al margen de si ocurrió o no, no le alcanza a mi patrocinado. Y por eso es que busco la apelación. Es decir, todo debe estar concatenado. Ahora bien, puede suceder que en la audiencia, en el juicio de apelación,
haya una actuación excepcional de pruebas, es decir, aquellas que se hayan admitido. E inclusive el impugnante puede haberlas presentado en forma de documental. Eso requerirá, evidentemente, un mayor esfuerzo de razonamiento para concatenar esas pruebas actuadas por primera vez en sede de apelación con lo que ya se actúa en el proceso, sea sumando o sea desvirtuando los fundamentos de lo que se ha cuestionado. Por lo tanto, vuelvo a repetir, la actuación excepcional de pruebas nos obliga, evidentemente, a un replanteo, especialmente en la parte final, en la alegación de clausura, porque allí vamos a tener que nosotros referirnos sí o sí a esta actuación excepcional de pruebas, para decir si sirvieron o no sirvieron a nuestra pretensión. Si no la ofrecimos, evidentemente tendremos que decir lo pertinente. Y si fue nuestra proposición esa actuación, tenemos que resaltar su valor probatorio. También vamos a señalar lo siguiente respecto a la actuación de la prueba en sede de apelación. Como ya dijimos, el tribunal revisor puede ordenar la actuación de pruebas. ¿Cuáles se pueden actuar? La declaración, las pruebas documentales, que son las más ofrecidas. Pero siempre, 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 vuelvo a repetir, que tengan que ver con el juicio de culpabilidad, especialmente en la apelación de sentencia. Ahora, se hacía una pregunta. ¿Es posible solicitar prueba de oficio en sede de apelación? Nosotros particularmente consideramos que sí, y lo hemos precisado también en un artículo, el por qué podría actuarse una prueba de oficio en sede de apelación. No olvidar lo que le decía hace unos momentos, de que en el juicio de apelación, que es un juicio, y esto refuerza el razonamiento, las reglas son similares al juicio de primera instancia. Y si el juicio de primera instancia permite a los jueces, para el esclarecimiento de la verdad, artículo 385 del Código Procesal Penal, el actuar una prueba de oficio, nosotros consideramos que en sede de apelación podría actuarse una prueba de oficio. Pero esto pues tiene que ser excepcional. No puede ser moneda corriente una prueba de oficio. Sé que esto es objeto de mucha discusión, unos tienen posiciones clarísimas de que no puede haber prueba de oficio en sede de apelación, pero nosotros consideramos que sí. ¿Hasta aquí alguna duda sobre los alegatos de clausura? A ver, los escucho. ¿Cuáles son los alcances del recurso de adhesión a la apelación en el proceso penal? Adhesión a la apelación. Bien. Así es. Cuando el Código Procesal Penal contempló el tema de la impugnación, y eso basta verlo en la parte general de la impugnación, en el artículo 404, lo precisó. Dice, los sujetos procesales que tengan el derecho de recurrir. Primer supuesto. Para adherirme, tengo que tener derecho a recurrir. ¿Y cuándo tengo derecho a recurrir? Cuando soy agraviado con la decisión. Supuesto importantísimo. Supongamos que hayan sido procesados 5 personas, 3 son absueltos y 2 condenados. ¿El absuelto podrá adherirse a la apelación? Qué duda cabe que la respuesta sería negativa. Primer supuesto. Segundo supuesto, el plazo. Dice la norma, antes que el expediente se eleve. Ya no puedo adherirme en el segundo filtro.
Y tercero, la formalidad de la interposición. 3 supuestos clarísimos. Es decir, si yo me adhiero a la apelación, tengo que cumplir con las formalidades. ¿Y cuáles son las formalidades? Lo que dijimos al inicio, ser agraviado, hacer la precisión, interpuesto inclusive en forma oral, pero esto supondría que el primer impugnante también lo ha hecho de la misma manera. Si no, no habría manera de adherirse si no sabemos que alguien impugnó. Y estas formalidades, evidentemente, deben satisfacerse. Pero más allá de ello, ¿qué significa adherirse? Que quizás por ese sentido va la pregunta que se ha formulado. La adhesión generalmente tiene que ver con los fundamentos. Un ejemplo claro. En los delitos de concusión, había un tema patrimonial que tenía que ver con la concusión. Y efectivamente la norma penal en estos aspectos tuvo algunas modificaciones. Se da el caso que se habría expedido una sentencia o una resolución de la más alta instancia, como la Corte Suprema, que ha señalado, por ejemplo, una doctrina jurisprudencial en el delito de concusión. Y uno de los impugnantes, que obviamente ha sido condenado, por ejemplo, ha invocado esta doctrina jurisprudencial. Perfectamente es posible para el otro condenado adherirse a esta posición de la apelación, es decir, a la posición del otro impugnante. También puede darse la adhesión por el principio de comunidad de la prueba. Es decir, si una prueba le favorece a otro, podría yo en la adhesión de la apelación mencionar la misma y decir, me adhiero a los mismos fundamentos, a igual razón, igual derecho. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos 2 posibilidades de adhesión a la apelación. Pero en lo demás, esencialmente la adhesión es compartir posiciones. Es una figura muy poco utilizada, la adhesión a la apelación, pero está en la norma procesal y es posible efectuarlo. Doctor, un tema, en el tema de la mecánica que usted ha estado señalando sobre la apertura, los momentos, ¿no? En cómo se desarrolla el juicio en apelación. Hace tiempo escuchaba al doctor Jefferson Moreno, que él va en la práctica, ¿no? Que litiga en diferentes ciudades. Decía que cada distrito judicial tiene su propia mecánica. Y como que se entiende porque acá en el distrito judicial de Sullana, cuando acudimos en apelación, la sala no nos sigue este procedimiento que usted ha señalado. Le otorga la palabra al apelante, sustenta toda la apelación, su pedido, en qué argumenta, su pedido fáctico, jurídico, y si hay pruebas también. Y le corre traslado al Ministerio Público, no como usted lo ha señalado. ¿Es así a nivel nacional o debería ceñirse, mejor dicho, debería ceñirse, doctor, esa mecánica a nivel nacional? ¿O ya queda a criterio de cada distrito judicial? A ver, yo he estado en diversos distritos judiciales. Estuve en Ica, he estado en Tacna, ahora estoy en el Santa. Es cierto lo que dice el doctor Jefferson, o sea, la aplicación escalonada del Código Procesal Penal en el Perú
ha dado lugar que se implanten ciertas prácticas, ya algunas, inclusive bajo el argumento de buenas prácticas, porque así lo escuchamos, ¿no? Entonces resulta que cada una de ellas coge un estilo y lleva adelante su juicio oral de apelación. Y podemos ver estos matices que resalta el doctor Jefferson. Pero vuelvo a repetir, si es que hablamos de uniformizar, lo que señala la propia norma, ¿no? Que en el juicio de apelación deben regir las reglas similares al juicio de primera instancia. Así lo dice el artículo 424.1 del Código Procesal Penal. No es que alguien lo invente o alguien quiera tener sus propias reglas. Lo que sucede es que algunos tienen la costumbre todavía de la famosa vista de la causa. Y las reglas de juicio oral son clarísimas. Y eso porque es un tema didáctico y sirve para mejor resolver en sede de impugnación. Primero, están los alegatos de clausura, de apertura de las partes. Es decir, ¿qué es lo que quieren ellos de este juicio de apelación? Luego está la actuación de pruebas, que pueden incluir inclusive la oralización de algunas actuaciones de primera instancia. Y después está el cierre. Si vamos a tramitarlo simplemente como una vista a la causa, evidentemente no tiene ningún sentido el juicio de apelación. Al revés, es una mala práctica el pretender continuar como se hacía con las vistas de la causa del Código de Procedimientos Penales. Es más, el artículo 424.2 pide que al inicio de la audiencia se haga una relación de la sentencia recurrida y de las impugnaciones correspondientes. ¿Qué sentido tendría hacer esa reseña si no va a haber ningún debate? Le podríamos dar la palabra al impugnante y que él haga todo. No tendría sentido tampoco el 424.3, la actuación de pruebas admitidas. Claro, alguien va a decir, si no hay pruebas, ¿qué sentido tiene? Pero les digo un aspecto fundamental de la división entre alegato de clausura y de cierre, que se está olvidando en litigación. Es que cuando yo planteo mis alegatos de apertura, le digo al tribunal qué cosa quiero yo, qué cosa espero de ese juicio de apelación. Y eso tiene relación con que inclusive es posible que escuchando mis alegatos de apertura, el tribunal pueda reforzar la actuación probatoria previamente admitida. Es decir, si se ofreció una prueba documental, por ejemplo, escuchando los alegatos de apertura, ya tendré más o menos una noción de lo que se está buscando. Y si no hubiera prueba de apertura, inclusive, si tuviese que actuarse una prueba de oficio, de la cual soy partidario, con mucha mayor razón, un adecuado alegato de apertura va a permitir, de repente, disponer la actuación de esta prueba de oficio. Si seguimos el modelo que nos acaba de enunciar, que efectivamente se observa en algunas cortes, no habrán esas oportunidades. Solamente habrá la exposición de razones. Y el tribunal recibirá todo de golpe. Y eso es lo que no se busca en sede de apelación. No olvidar que es un tribunal de revisión y la información debe recibirla en forma precisa. Quizás algunos pretenden actuar en la actuación en sede de apelación similar a la casación. Allí ya es muy distinto. No olvidar que la casación no es una instancia más, no puede ser un juicio. La casación tiene finalidades precisas. Y allí, qué duda cabe, solo se escucha, en el caso de la admisión del recurso de casación, a quien propugna la casación y la réplica de la otra parte o de los interesados.
Son situaciones procesales totalmente distintas. El pretender aplicar el sistema que se usa en la casación al juicio de apelación, evidentemente, no tiene sentido y, a mi parecer, y creo más bien, atenta contra lo que conocemos como juicio de apelación. ¿Otra pregunta? Sí, doctor, con relación al tema de la prueba de oficio, la actuación de una prueba de oficio, como usted señala, hay partidarios, como usted considero también que debería actuarse una prueba de oficio, pero no se estaría, y la pregunta es, ¿no se estaría o el colegiado superior tomando partido respecto de una de las partes cuando admitiría una prueba de oficio? Claro, pero el mismo razonamiento podríamos hacerlo también del juez de primera instancia, que tomaría partido. Entonces, vuelvo a repetir, es bastante discutible la actuación de prueba de oficio en sede de apelación. Pero si esta, por ejemplo, podría conducir a la absolución del acusado, yo estoy seguro que todos vamos a estar de acuerdo. De eso no habría ninguna duda. Entonces, esa ventanita podría abrirse. ¿Qué sentido tendría devolver todo a primera instancia si actuándose una prueba de oficio quedaría clara la inocencia del acusado? ¿Cuál sería el perjuicio al proceso? Obviamente, si se va a actuar una prueba de oficio para condenar, todos saltaríamos hasta el techo, teniendo en cuenta además que ya hay un criterio sobre la imposibilidad de la condena al absuelto. Pero si esta prueba de oficio va a ser determinante para lograr una absolución, es decir, esclarecer la verdad, claro, el Ministerio Público pondrá sus razones, dirá que se ha parcializado, pero al final el resultado va a ser el mismo. ¿Tendría sentido decir, bueno, voy a declarar nula la sentencia y el juez de primera instancia podría, en uno de sus facultades, actuar esta prueba? Ese podría estrellarse, valga la redundancia, contra la decisión o criterio del juez de no actuar prueba de oficio. Y el resultado nuevamente sería el mismo. Vuelvo a repetir, por enésima vez, es un tema bastante discutible, pero no hay ninguna prohibición, pienso yo, para la actuación de prueba de oficio. Aquí el tema está, inclusive ampliando tu pregunta, en la discusión entre lo que consideramos a la apelación como un juicio, y a mi parecer no hay duda por las estaciones procesales y porque se permite actuación de pruebas, y aquellos que consideramos a la apelación como una simple vista de la causa. Ahora vamos a pasar a la parte final del denominado juicio de apelación, que son los alegatos de clausura. Generalmente, cuando ya vamos a dar las palabras de cierre, y supongamos que seguimos el ejemplo que nos ha señalado acá el moderador del norte, ya nosotros tendríamos que hacer todo en un solo discurso. Ya nos olvidamos, por ejemplo, los alegatos de apertura porque en esta corte no la aplican y se tiene que hablar todo junto. Obviamente nuestra locución tendría que ser reforzada y dividiendo nuestro discurso en forma ordenada. ¿Qué espero de esta impugnación? Que eso reemplazaría a nuestros alegatos de apertura. Diría yo, de esta apelación yo espero se absuelva a mi patrocinado, se revoque la condena y se absuelva a mi patrocinado. Y ya no digo más como encabezado. Y me centraría a mi exposición en defensa de mi tesis. Y esto viene a colación con lo que vemos aquí en la gráfica. Ya voy directamente al grano, al cierre. ¿Qué es lo que se recomienda en nuestras alegaciones finales o únicas, como señalaba el amigo del norte? Presentar por temas. Y para eso yo tengo que saber y conocer cuáles son los puntos de mi impugnación. 1, 2, 3. ¿Qué cosa he cuestionado de la sentencia? A, B, C, D. Esos son los temas que yo voy a desarrollar.
Muchas veces escuchamos en las alegaciones, sea en el formato de alegato de clausura y apertura, o sea en el formato de alegación única, las denominadas deficiencias de la investigación. Estamos siempre resaltando, el fiscal trabajó mal, por eso es este juicio. El fiscal calificó mal el tipo penal, por eso es que estamos en juicio. El fiscal no llevó adelante la investigación con la diligencia debida, por eso es que lo han condenado y patrocinado. Señores, la etapa final del juicio de apelación no es una etapa de lamentos. La etapa final es la presentación adecuada de lo que yo quiero de la impugnación. Y especialmente del cuestionamiento a la resolución que me causa agravio. Por eso es que la formalidad dice que la resolución te cause agravio. No la actividad del fiscal, no la actividad del actor civil, no la actividad del defensor, porque muchas veces se escucha a los fiscales cuestionar al abogado defensor. Lo que se cuestiona, se debate y lo que hay que argumentar son los defectos de la resolución o la mala apreciación en el razonamiento judicial. Es decir, el mal raciocinio respecto al tema probando. Y entonces, yo presento los temas que he cuestionado. La defensa ha cuestionado los siguientes puntos: A, B, C, D. Y si yo estoy pidiendo la absolución, digo, este razonamiento es incorrecto por las razones A, B, C y D. Y esto lo acredito con los siguientes medios probatorios: A, B, C y D. Y si no los tengo, por inferencias. Y así yo refuto la decisión judicial. Ojo, refuto la decisión judicial en sede de impugnación. No estoy cuestionando yo la acusación ni los actos de investigación. Mi trabajo en sede de apelación es refutar la decisión judicial. No se olviden de eso. Y además, si yo estoy diciendo, por ejemplo, que esa condena debe ser revocada, sucintamente debo decir cómo debió ser el razonamiento. Si es por un tema de valoración de prueba, debo decir, la prueba A debió ser valorada de forma correcta de esta manera. La prueba B debió ser valorada de forma correcta de esta manera. Sin explayarme, en forma precisa. Y debo cerrar mi discurso pidiendo la absolución, por ejemplo, podemos poner un ejemplo de la sentencia condenatoria, por una razón muy precisa. Este tema de la invocación del indubio pro reo, que muchas veces se escucha en las audiencias de apelación, debe ser adecuadamente utilizada. ¿Cuándo voy a invocar el indubio pro reo en sede de apelación? Cuando de los argumentos esenciales, en el peor de los casos, va a aflorar la duda. No en todos los casos. Algunos invocan el indubio pro reo cuando ya se ven perdidos. Cuando la argumentación de la fiscalía o de la sentencia, especialmente, es clarísima. Y como un salvavidas, se pide indubio pro reo, pero sin ninguna argumentación. Son dos cosas muy distintas, no olvidar. Presunción de inocencia versus indubio pro reo. La presunción de inocencia es el escudo que tiene toda persona, a que nadie dude de ella. Y el indubio pro reo es una situación, ojo, que se presenta al final de un proceso. Cuando actuadas las pruebas, aparezca la duda. Repito, actuadas las pruebas, aparezca la duda. En cambio, la presunción de inocencia es aquella que toda persona tiene desde que ingresa al juicio. Ya llega con ese escudo. Si no tenemos claro esas dos circunstancias, en nuestras alegaciones, especialmente de cierre, va a ser muy difícil trabajar victoriosamente una impugnación.
porque se va a ver como que nosotros queremos salvar a nuestro defendido porque, en fin, tiene que salvarse. Y eso evidentemente no es una adecuada defensa en sede de impugnación. En igual sentido, en el modelo del norte o el modelo del sur o el modelo del centro, en nuestra alegación de cierre o alegación única, lo que tenemos que tener presente es enviar un mensaje claro al juez. Es decir, ¿qué cosa queremos que él escuche? ¿Cuál es el mensaje que él debe comprar? En forma clarísima. Entonces, para eso tenemos que ser precisos en nuestra teoría del caso. ¿Qué cosa esperamos en sede de apelación? ¿Y qué cosa es lo que argumentamos para sustentar lo que nosotros esperamos? Acá en el ejemplo, por ejemplo, si está cuestionado el tema de fondo y podemos decir, señor juez, lo que aquí se acreditó es que en este caso está basado en una identificación errónea y sugestiva. Ahí podríamos señalar que las pruebas estuvieron mal calificadas, se ha imputado un delito a nuestro patrocinado sin que se pueda probar efectivamente que él ha sido, se han valorado las testimoniales, por ejemplo, de manera errónea y se han llegado a conclusiones diferentes a las que normalmente deben hacerse. No olvidar que el juez tiene varias herramientas. La apreciación razonada, que es el norte de todo su raciocinio, y utiliza, por ejemplo, las máximas de la experiencia y la regla de la lógica. Y esta situación de identificación errónea y sugestiva tiene que ver con estos conceptos. Pero nosotros estamos allí en sede de impugnación para corregir ese razonamiento, para decir en qué se equivocó el razonamiento. Y por eso es que estamos solicitando revocar la decisión. Otro detalle, cuando nosotros hagamos nuestras alegaciones finales o de cierre únicas, es que siempre debemos tener claro las normas, sean penales o penales. Debemos, si es que vamos a ingresar en nuestra sustentación al tema estrictamente jurídico, debemos tener claro el tipo penal que ha sido objeto de debate. Y eso evidentemente requiere que el abogado esté preparado en el estudio y haber estudiado claramente e identificado la norma penal de forma precisa. ¿Y qué significa esto? No solamente es leer el artículo, leo el artículo y ya está. Debo tener claro cuál es el bien jurídico tutelado, cuáles son los elementos objetivos y subjetivos, tener claro también si el tipo penal puede alcanzar una modalidad culposa, si al tipo penal le cabe la tentativa, si el tipo penal encuentra algunas restricciones o justificaciones. Es decir, yo debo tener un esqueleto del tipo penal. Y en cuanto a las disposiciones adjetivas, si voy a cuestionar el procedimiento, debo tener claras las normas que corresponden al procedimiento y si se había vulnerado alguna norma procesal. Si yo argumento nulidad, debo tener clarísimo cuándo estamos ante la nulidad absoluta y cuándo estamos ante la nulidad relativa, cuándo operan los principios de convalidación, subsanación y economía procesal. O sea, todos estos temas debo tener clarísimo para poder, si lo deseo, invocar. Como consejo, si no lo tengo claro, evidentemente mejor ni lo menciono. Un error puede ser fatal en sede de apelación. Para ir cerrando el tema de la alegación de clausura, esta debe ser completa, concreta y clara. ¿Qué cosa busco? ¿Cuál es mi pretensión del juicio de apelación? Y eso debo plasmarlo en el discurso. Para resumir el tema de los alegatos de clausura, o alegatos únicos como se hacen en otros lugares. Primero, debe existir precisión. Quien alega debe saber lo que pide y espera el proceso. Segundo, debe tenerse evidentemente identificado
los errores y los enunciados en la resolución que se cuestionan y que causan agravio. Debe tenerse identificado también, si es que uno cuestiona la apreciación o razonamiento, cuál es la valoración incorrecta y cómo debe ser una valoración correcta de los medios probatorios en el caso que se hayan cuestionado la valoración de pruebas. También debe tenerse preciso si se propone una nulidad, si la nulidad afecta totalmente el proceso, afecta el juicio oral y sobre todo si vulnera algún principio o derecho fundamental. Y finalmente, la parte final de los alegatos de clausura debe importar una dinámica por parte de quien alega de mandar un mensaje de lo que pretende al final del juicio oral de apelación. Ya como mensaje, y en esta última parte, es la postura y posición de quien hace las alegaciones. Y aquí hay cosas para resaltar. En las alegaciones finales uno debe dar mucho énfasis y resaltar los puntos que quiere que se tengan en cuenta. Si cuestiono pruebas mal valoradas, allí debo enfatizar mi razonamiento. Y para esto puedo utilizar algunos mecanismos, ¿no? Como por ejemplo levantar un poco la voz, hacer la precisión de lo que quiero, señalar, por ejemplo, las normas procesales o doctrina o jurisprudencia. En suma, manejar un nivel adecuado de comunicación que permita, no olvidar que nuestras alegaciones también son parte de un proceso de comunicación oral. Entonces, el mensaje que queremos debe llevar en forma clara a quien nos escucha. Por eso es que decimos que en las alegaciones se debe manejar un buen nivel de comunicación. Quizás en sede de apelación, las habilidades en cuanto al discurso, elocuencia y argumentación son más necesarias. Y eso es evidente porque en una instancia donde la oralidad es casi el 90% de la actuación procesal, es importante que el abogado esté preparado para hacer alegaciones que puedan ser entendibles y sobre todo que su mensaje pueda llegar a quienes lo escuchan. Con esto creo yo que habríamos terminado la parte del juicio de apelación y vamos a hacer unos añadidos nada más a dos situaciones actuales. La primera es la relacionada a las audiencias virtuales. Con la pandemia ha aparecido la virtualidad en su máxima expresión. Antes habían actuaciones virtuales, pero muy limitadas. Pero ahora estamos los abogados acostumbrados a las audiencias virtuales. Y en sede de apelación, en realidad es un mecanismo de trabajo que al parecer así nomás no va a desaparecer. Por lo tanto, debemos estar preparados para hacer también nuestras alegaciones. Evidentemente, a diferencia de las sedes presenciales, allí la elocuencia no va a ser el principal insumo. Nadie se va a parar en el estrado y a explicar su caso y argumentar adecuadamente. Estamos todos detrás de una computadora o otro mecanismo de comunicación y evidentemente nuestro esquema de trabajo es totalmente distinto. Hay algunas facilidades porque aquel que participa por medios virtuales trabaja con mayor comodidad, ¿no? Inclusive tiene a la mano los insumos electrónicos para poder ayudarse, pero las audiencias virtuales son un mecanismo y entorno de trabajo muy interesante. ¿Qué requerimos? ¿Qué necesitamos y qué debemos hacer? En primer lugar, debemos tener medios tecnológicos adecuados para llevar una adecuada intervención en sede de apelación. Muchos a veces utilizamos el celular
pero a veces nos falla, se va al internet, se suspende la audiencia y distraemos a quienes nos escuchan de lo que vamos a pedir. Por lo tanto, tener un entorno tecnológico adecuado es lo principal que se requiere en una sede de apelación virtual. Segundo, el uso del tiempo. Si en la audiencia presencial tenemos el tiempo contado que nos da, con mayor razón en sede virtual. Tenemos esa posibilidad latente, todos, de que la señal se vaya. Por lo tanto, el tiempo para nosotros en sede virtual es oro, prácticamente. Y debemos usarlo adecuadamente. Es posible actuar medio de prueba en sede virtual. Por ejemplo, la declaración de nuestro patrocinado, si hemos decidido que él declare. Para ello, este debe también de contar con un entorno adecuado que pueda escuchársele y que pueda declarar con libertad. En el caso del testigo, en igual sentido. Si hay contrainterrogatorio, en igual sentido, las preguntas deben ser precisas y claras para que pueda entender a la persona pues, que está del otro lado de la línea. Las alegaciones en audiencias virtuales, sea con la forma que he explicado, sea de manera única, como señalaba el amigo que nos hizo la pregunta sobre la forma de actuarse de apelaciones en otras sedes judiciales, cobran importancia aquí los conceptos, ¿no?, de precisión, claridad, secuencia. También tenemos aquí nuevamente el problema del tiempo, por lo tanto, en audiencias virtuales debemos ser lo más precisos posibles. No tendremos en una audiencia virtual, por ejemplo, el uso de los ademanes, que sí se pueden hacer en sede presencial. Yo me paro, hago los ademanes, explico, entonces por lo menos quien me ve más o menos entiende el énfasis que doy a ciertos puntos. En las alegaciones virtuales estoy detrás de una pantalla, por lo tanto debo ser muy preciso y muy claro respecto a lo que quiero y pido. ¿Qué recomendamos para actuaciones de éxito, por ejemplo, en una audiencia virtual? A veces es mejor rotular nuestro caso. Decir, por ejemplo, si algún nombre podemos darle a este hecho, es el caso del robo fallido. O es el caso de la bicicleta, si por ejemplo la bicicleta fue un actor estelar en los hechos. Eso ayuda a despertar el interés de quien nos escucha. Y de repente sirva como insumo principal para nuestro cuestionamiento. Si es que nosotros somos los impugnantes. Y si no lo somos, de repente sirve como un elemento, por ejemplo, para desbaratar alguna tesis de la defensa. Pero no está de más. Yo siempre recomiendo rotular nuestros casos en audiencia. Nos sirve como un elemento de referencia para anclar lo que pedimos. Pero esencialmente en las audiencias virtuales recomendamos que el uso de tiempo sea el primer elemento a considerar cuando se produzca nuestra intervención. Finalmente, ya para cerrar estas palabras, me voy a detener por unos instantes en los juicios de apelación por caso de flagrancia, que se vienen ya implementando para comenzar en Trujillo y se va a ir desarrollando a nivel nacional. El juicio de apelación en proceso por flagrancia esencialmente tiene como bases, ¿no?, el decreto legislativo 1194, que señala la regla de proceso inmediato, y el decreto supremo 005-2022, ¿no?, que es el protocolo de actuación interinstitucional para casos de flagrancia. Pero en estos juicios de apelación, nótese que el protocolo ha señalado una pequeña variación, aún sin siendo una norma procesal. La sala señala el protocolo que, recibido el cuaderno de apelación, comunicará a las partes que pueden ofrecer pruebas en el plazo de 3 días. Es decir, al parecer, según el protocolo, ya no hay ese segundo filtro del recurso de apelación. Solamente señala que se pueden ofrecer pruebas dentro de 3 días. Y vencido dicho plazo,
se declarará la admisibilidad de las pruebas y se convocará a las partes a audiencia de apelación. Es evidente que en estos procesos que tienen que ver con la flagrancia, el trámite es brevísimo y la observancia del trámite que se lleva para procesos comunes. Pero no hay que olvidar y tener en cuenta en estos procesos que ya van a comenzar a implementarse a nivel nacional la brevedad de todos los trámites, que tiene que ver pues con la búsqueda de resolver los procesos y las situaciones particulares que se presentan allí en la flagrancia a la brevedad posible.